Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de este podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este podcast comparto con vos mis conocimientos de plantas, mi experiencia en cuanto al manejo de una empresa que brinda servicios de jardinería y algunos consejos y tips para el diseño de jardines. Hoy vamos a ver a la menta, esa planta que tenemos en nuestras casas para producirnos los ricos té después del almuerzo. Si querés conocer un poco más de ella, cómo cultivarla y demás, quédate acá conmigo que ya te lo cuento en unos instantes. Si ingresas a mi página web personal, a mi blog claudiodorato.com, vas a encontrar una ficha de esta planta y el título dice Menta, la planta que fue una diosa. Esto se debe porque hay un mito griego que dice que la diosa Prospertina, furiosa de celos de su rival Menta, la convirtió en una hierba. Si hablamos botánicamente ahora de la planta y nos dejamos de mitología, es una planta vivaz, una herbácea muy aromática que pertenece a la familia Lamiaceae. Esta es la misma familia del romero, del tomillo, de la salvia y otras tantas especies con fuerte presencia de aceites esenciales que son las que les otorgan sus aromas. Dentro de las mentas existen muchas especies. Hay muchas que se utilizan para la fabricación de licores, para golosinas, para obtener extractos para la industria farmacéutica, debido a la presencia del mentol, que es un aceite esencial. Cuando hablamos de esta planta, no hablamos de una planta que sea exigente en cuanto al tipo de suelo y a la calidad y a cantidad de agua, pero sí te puedo decir que crece mejor cuando el suelo tiene buen drenaje, mucha materia orgánica y buena humedad, pero sin que el suelo esté encharcado. Son múltiples y variados los usos que tiene la menta a nivel cocina, sus usos culinarios. Podemos usarlos desde platos salados como para condimentar ensaladas, para guisos o por ejemplo para condimentar carnes como el cordero o caracoles, pero también en la parte de licorería. Se pueden hacer licores de menta, bebidas con base de vino y el tema de esta hierba. Pero bueno, las más conocidas quizás sean para los amantes de los dulces, la parte de postres y helados en donde combinan muy bien con el chocolate. ¿Qué partes se emplean generalmente? Bueno, las hojas y en algunos casos las ramitas con las flores. Se pueden usar tanto en fresco como en seco. También son conocidas las propiedades que tiene la menta y se la utiliza en forma medicinal, tanto para las afecciones estomacales, aliviando procesos digestivos, como también para las vías respiratorias. Tanto sus hojas como sus flores se utilizan para hacer té o cataplasmas para aprovechar principalmente los aceites esenciales. Pero bien, a mí lo que más me interesa, además de los usos a nivel culinario, es el tema del jardín, y eso es lo que vamos a ver. La planta la habrás visto muchas de sus variedades. Sabemos que se pueden cultivar tanto en el suelo como en macetas. Lo que sí, lo mejor es colocarlas en un suelo donde tenga buena humedad, buen contenido de materia orgánica y drenaje, como te había dicho al principio. Y lo ideal para que prospere bien en cuanto a la vista es a media sombra. A pleno sol y con un poquito menos de agua vamos a tener una mayor concentración de aceites esenciales. Pero bueno, vamos al cultivo. Si nosotros lo queremos tener en el suelo, tenemos que tener presente que es una planta que si no la usamos habitualmente, si no la vamos recortando, tiende a ser un poco invasiva. Si tenemos una colección, como me pasó a mí hace muchos años cuando comencé a tener varias especies de estas, no tuve la precaución de mantenerlas individualizadas en contenedores y se terminaron creciendo y entremezclando todos. Con lo cual
me di cuenta un poco tarde quizás, porque no era de consumir mucho menta en ese momento, es agarrar y colocarla en contenedores separados, ¿sí?, en macetas separadas, o si vamos directamente al suelo, colocarlas con las macetas sin fondo. O dentro de, por ejemplo, un tarro de esos de dulce de batatas, también en donde le quitamos el fondo para que el costado del tarro o el costado de la maceta nos haga de barrera y no se pueda propagar tan fácilmente en el sentido horizontal. Si la vamos a utilizar y la queremos tener en el jardín, lugares donde se van a destacar es si tenemos arroyos artificiales o naturales en nuestro jardín, la podemos colocar a las orillas de esos arroyos. Vamos a poder aprovechar esta planta, a lo largo de los meses de calor, primavera, verano y un poquito del otoño, aunque ya empieza a deslucirse bastante, para verla, para aprovecharla y para olerla si están en algún lugar de tránsito y la pisamos. Como puede pasar con algunas variedades de menta piperita que son bastante más achaparradas, más pegadas al suelo. Cuando nosotros buscamos especies ornamentales, también tenemos algunas variegadas. ¿Qué significan estas especies variegadas? Que tienen las hojas con verde y otra tonalidad. En el caso de la menta, tenemos algunas con bordes blancos y otras con bordes amarillos. Son buenas para usarlas también como cubresuelos en aquellos sectores en donde el sol no pega tanto como podría llegar a ser debajo de la copa de algunos árboles. Si ya tenemos de estas plantas y ahora nuestra intención, nuestro interés es multiplicarla para poder compartirla con nuestros amigos, nuestros familiares o colocarla en otros sectores del jardín, te comento que tenemos varias opciones de multiplicación. Por semilla, que es el método más lento, nosotros recolectamos esa semilla y ¿qué es lo que vamos a hacer? En la época de primavera vamos a agarrar y la vamos a sembrar. Otra de las formas es por división de matas. También se hacen en primavera, nosotros sacamos la planta del lugar, la agarramos, la desarmamos un poco el pan de tierra, con unas buenas tijeras cortamos la mata, la plantita, asegurándonos de que cada porción que nosotros tengamos tenga sus raíces. Otra de las formas de multiplicarla es por acodo. Esto ya podemos hacerlo, además de primavera, hacerlo en otoño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar alguna de sus ramitas, las vamos a arquear para que queden en contacto con el suelo, mejor si enterramos una parte de ellas. Podemos hacer alguna pequeña lastimadura en la porción del tallo que va a quedar bajo tierra para asegurarnos de que por esas heridas aparezcan las nuevas raíces. Dejamos pasar un tiempo para asegurarnos de que esto haya prendido o haya emitido sus raíces y nosotros la podemos después cortar y separar de su planta madre. Una cuarta opción es por esqueje. Donde vamos a agarrar, vamos a buscar un tallo semimaduro. Ahí ya estamos hablando que a principios de verano, cuando los tallos ya estén un poquito más duros, un poquito más leñosos, vamos a cortar, vamos a hacer unas pequeñas estaquitas. Podemos utilizar hormonas de enraizamiento o hacer una hormona de enraizamiento a base de sauce, que también podés encontrarlo en mi página web en claudiograto.com/recetas o por ahí está, búscalo y lo vas a encontrar en la parte del blog. Y vas a poder agarrar y armar como una especie de almácigo donde vas a tener que colocarlas, las estaquitas, mantenerlas a plena sombra por un tiempo y con el suelo bien húmedo. Y la forma más común que en todas las casas se suele hacer es por esqueje de agua. En este caso se toma una ramita de unos 10 o 15 centímetros, se corta, se le limpia la parte de abajo del tallo cortándole las hojas y la ponemos en agua hasta que aparezcan las raíces. Cuando ya están las raíces la podemos llevar a una maceta. La primera etapa sí te recomiendo que la pongas a la sombra o con una sombra parcial, pero que no le dé el sol del mediodía, para que se vaya aclimatando y adaptándose a su nuevo lugar, que es ya con los pies en la tierra, podríamos decir.
Si te interesa saber si tiene cuidados complicados esta planta, yo te digo que no, es muy fácil de cultivar. No necesita sol directo, podemos llegar a colocarla a pleno sol. Lo ideal es que no le dé el sol del mediodía, como te decía, para que no se resienta un poco, porque se puede marchitar, se puede quemar un poco las hojas, dependiendo de la zona donde vivas. No es exigente en cuanto al suelo, pero tené presente que si el suelo es fértil, va a prosperar mejor. No hay que regar en exceso, hay que evitar el encharcamiento. El encharcamiento en realidad a la mayoría de las plantas de nuestro jardín les viene muy mal, termina haciendo que se pudran las raíces, pero sí es bueno que en el caso de la menta el suelo esté húmedo. Para que la planta se mantenga bien y se pueda agarrar y reproducir y multiplicar con normalidad, te sugiero que hagas una poda. La poda se suele hacer después de que terminan de florecer y esperamos a que pase el invierno para disfrutarla nuevamente. ¿Por qué te digo esto? Porque la menta ya se desluce bastante a mediados, finales de otoño. En el invierno se suele perder y vuelven a brotar en primavera. Son muy sensibles a las heladas, así que si la tenés en maceta y querés entrarla a tu casa para poderla disfrutar un periodo un poco más largo, lo podés hacer. Yo siempre me gustan las plantas en el jardín para que puedan crecer libremente. Pero si te gustó este podcast, te pido que me des una valoración, que lo compartas. No sé por qué plataforma me estás escuchando, si por iVoox, por Spreaker, por Google Podcast, Spotify o alguna de las otras plataformas en las que estoy presente. Te vuelvo a pedir que me valores y nos estaremos encontrando en la próxima semana con un poco más de jardinería y paisajismo. Muchas gracias por estar ahí. Nos estamos escuchando.